Buenos días, mi nombre es Elizabeth Cuevas y voy a estar hablándoles sobre la matemática, su origen, evolución y sus aportes en la humanidad. También de su importancia, ya que la matemática ha sido el eje por el cual ha girado la vida humana durante muchísimos años. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Cuevas y voy a estar hablándoles sobre la matemática, su origen, evolución y sus aportes en la humanidad. También de su importancia, ya que la matemática ha sido el eje por el cual ha girado la vida humana durante muchísimos años. Los registros matemáticos que existen de esta civilización datan del año 5 a.C. y no solo se registran operaciones matemáticas básicas, sino que los egipcios ya podían resolver ecuaciones, realizar cálculos sobre figuras geométricas e incluso contaban con la capacidad de dibujar formas especiales, tales como las pirámides. Por eso se cree que el pueblo egipcio fue el primero en utilizar las matemáticas. Antes de definir las matemáticas, cabe mencionar que no es posible determinar con exactitud cuándo fueron usadas las primeras técnicas matemáticas en la historia de la humanidad, ya que lo más probable es que haya sido la acumulación de conocimientos de generación tras generación. Las matemáticas son una ciencia formal que, siguiendo el razonamiento lógico, estudian las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas, como números, figuras geométricas, iconos o símbolos en general. Por ella podemos diferenciar distintas ramas: la geometría relacionada con las longitudes, áreas y ángulos, la aritmética que estudia los números, la mecánica que analiza el movimiento y la forma, y el cálculo estocástico, el estudio de los fenómenos aleatorios. La geometría surgió del estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre problemas como las medidas de un campo de un objeto. En el antiguo Egipto surgió una geometría observacional o empírica que provenía de la observación de los objetos. Euclides, conocido también como el padre de la geometría, fue un matemático y geómetra griego que vivió en Alejandría entre los años 325 y 265 a.C., donde fundó una escuela de estudios matemáticos. Originalmente, la aritmética se desarrolló de manera formal en la antigua Grecia, con el refinamiento del rigor matemático y las demostraciones y su extensión a las distintas disciplinas de las ciencias naturales. En la actualidad puede referirse a la aritmética elemental, enfocada a la enseñanza de la matemática básica, también al conjunto que reúne el cálculo aritmético y las operaciones matemáticas. Diofanto de Alejandría es el padre de la aritmética, porque el matemático del siglo XIX, Hermann Hanckel, en su Historia de las Matemáticas, valoró así su figura. Diofanto es el padre de la aritmética y del álgebra, en el sentido con que practicamos estas ciencias. Fue el primero que operó, es decir, que calculó sin ninguna representación geométrica, manejando expresiones numéricas de tipo general, las leyes formales determinadas de la suma, resta, multiplicación, división, elevación a potencia y extracción de raíces. Esta cultura avanzó de forma considerable en el uso y aplicación de la geometría, calculando de forma muy precisa el área de triángulos, rectángulos y trapecios. Entre los que han hecho aportes a las matemáticas se encuentra Tales de Mileto, Euclides de Alejandría, Arquímedes, entre otros. Tales de Mileto fue un filósofo griego, estadista, matemático, astrónomo e ingeniero, según se señala en los escritos conservados. Tales habría demostrado teoremas geométricos sobre la base de definiciones y premisas con ayuda de reflexiones sobre la simetría. Tales aspiraba a encontrar una explicación racional del universo. El teorema sobre la proporcionalidad de los segmentos correspondiente al cortal, rectas congruentes por líneas paralelas, se llama teorema de Tales en su honor. Pitágoras de Samos fue matemático, filósofo y fundador de la agrupación secreta de los pitagóricos. El teorema de Pitágoras, llamado así por Euclides, ya era conocido con mucha anterioridad a Pitágoras. Eudoso fue un matemático, astrónomo, geógrafo y médico griego.
clasificó los conceptos de número, longitud, dimensión espacial y temporal y estableció los fundamentos para la teoría de la proporción. Su teoría de la proporción ya contenía el axioma de Arquímedes o axioma de continuidad y anticipaba resultados del comportamiento de los irracionales. Desarrolló el método de Gaussian y determinó el volumen de la pirámide y del cono. Arquímedes fue un matemático, físico e ingeniero griego, considerado el más importante de los matemáticos de la antigüedad. Demostró que la circunferencia de un círculo mantiene la misma relación respecto de su diámetro que la superficie del círculo respecto del cuadro del radio. La relación se denomina hoy en día con el número pi. Además, calculó la superficie bajo una parábola. El principio de Arquímedes se llama así en su honor. Herón de Alejandría fue un destacado matemático e ingeniero griego. Desarrolló un procedimiento que lleva su nombre para el cálculo de raíces cuadradas y la forma de Herón, la que permite calcular la superficie de un triángulo conocido la longitud de sus lados. La importancia de las matemáticas reside en su insustituible utilidad para la definición de las relaciones que vinculan objetos de razón como los números y los puntos. La matemática es una de las ciencias más antiguas. Sus conocimientos fueron adquiridos por el hombre ya en las primeras etapas del desarrollo bajo la influencia, incluso de la forma más imperfecta actividad productiva. A medida que se iba complicando, esta actividad cambió y creció el conjunto de factores que influían en su desarrollo. Los dispositivos electrónicos de cálculo abrieron posibilidades ilimitadas para ampliar la clase de problemas solubles con los medios de las matemáticas y cambiaron la correlación entre los métodos para encontrar su solución exacta y aproximada.